¿Qué tal, brothers? Aquí con videos de niños enojados. Como ustedes pueden ver, aquí hay algunos mensajitos, lógicamente he tapado el nombre, pero este niño me ha empezado a insultar debido a que ha perdido en Dragon Ball Fighter. Me acusa de hacer mash, me acusa de que no puedo abrirle sin saltar, pero bueno, al final hizo un rage quit, ahí están todos los mensajes. Y lo que me molesta en sí, más allá de darme risa, es una parte de lo que dijo este niño. ¿Sí? Él me acusa de mash, yo entiendo que se enoje, yo le dije que yo salto porque él está en el aire. Y eso es lo que no me gustó, lo que dice Lion Sack o Brazil Trash. O sea, basura, saco de basura de Brasil. Y yo le digo, no estoy en Brasil, pero eso es súper xenofóbico. Por esa razón he tapado el nombre de la persona para que ustedes no vayan y me insulten o algo por el estilo. Yo entiendo que alguien se enoje, me acuse de hacer mash, que perdió, que ponga excusas, o sea, entiendo todo eso. Entiendo que me pongan las mismas excusas, pero cuando ya te metes con un país, cuando ya te metes con nosotros, que somos parte de Latinoamérica, estás cometiendo una falta de respeto gravísima, porque eso es xenofobia. ¿Sí? Y queremos una comunidad sana, no llena de gente xenofóbica. Luego, como ustedes pueden ver, me dice que nos vemos en Mortal Kombat y vamos a ver quién gana. Estamos jugando Dragon Ball Fighter, niño. Y me sales con Mortal Kombat. Entonces, bueno, ¿qué te puedo decir, no? Pero lo que molesta aquí es el tema de la xenofobia. Es un niño, o sea, un niño ya hablando de cosas xenofóbicas, que saco de basura de Brasil. ¿Qué es lo que te pasa? Si yo entiendo que te enojes, que digas que yo te gané, que, o sea, por último quitas, ¿no? Y él me acusa de que yo lagué el juego, y que él sigue en el juego, que soy un estúpido, que soy basura, pero no te metas con países. No te metas con países, que los países no te han hecho nada. Muy aparte de eso, también hay lags en Estados Unidos. Bueno, como ustedes pueden ver, luego me empezó a insultar que tengo una fallida carrera en YouTube, que lo lagué, que mi conexión cayó. O sea, jugamos 6 veces, de las cuales en las 5 no hubo lag. Pero según él se lagueó y por eso se fue. O sea, ya había ganado y al final se fue. ¿Sí? Nadie va a ver mis videos. Bueno, muy tóxico la verdad. Que yo estoy enojado. Yo no estaba enojado, yo me estaba riendo. Lo único que no me gustó fue ese detallito de Brasil. Por eso le tapo el nombre. Porque también hay que respetar la privacidad. Pero para que vean, o sea, que existe gente tóxica en esto. O sea, me empieza a acusar de que yo soy menos. Y él luego me empezó a decir que yo no tengo ningún canal, que todo es mentira, que no tengo una base de seguidores, que nadie ve eso. Yo le digo que sí, que tengo más de 100. Gracias por eso, ya somos más de 100 en Jiren Bros. Y yo le digo que siga creyendo eso. Nunca lo insulté, nunca lo amenacé. Yo, como ustedes saben, yo con los que he jugado no me presto para esas cosas. Sí, los saludo, si jugamos, chéverísimo. Cuando quieran me dicen nomás. Pero él me dice que por qué no me promociono, que yo no tengo un canal porque no me estoy promocionando. Yo le digo que sí lo tengo, pero no lo hago con gente tóxica. Y eso de Brasil fue muy xenofóbico. Y él dice que no importa porque a nadie le gusta los jugadores de Brasil, porque tiene una terrible conexión. También hay lags en Estados Unidos. Y ahí termina la conversación. Sí, ahí termina la conversación. Pero una muy grave falta de respeto de este niño. O sea, niño y ya hablando de temas xenofóbicos. ¿Sí? ¿Qué se puede hacer? Un saludo, muchísimas gracias. Respeto para Latinoamérica. Y ya somos más de 100. Muchísimas gracias, un saludo y ya se viene el concurso, muy pendientes.